En los últimos años no se han realizado muchos estudios sobre esta violación al descanso. Eh, Más que todo, conseguí estudios, el más reciente o el más, por ejemplo, completo, se realizó en el año 2010 y lo realizó un sociólogo en 4 estados del país, en Caracas, bueno, del Distrito Capital, Zulia, Miranda y Carabobo. Eh, y él observó que en la materia laboral se pudo ver que hay importantes violaciones a la normativa laboral con respecto a la jornada de trabajo en las empresas que él pudo inspeccionar. Por ejemplo, pudo observar que el 63% de las empresas no cuenta en sus instalaciones con un cartel de horario indicativo al horario laboral. O, por ejemplo, cuál es el horario de descanso y los días libres. Y el 36% de estas empresas excedían la jornada laboral que se establecía en la ley del trabajo de aquí y en la Constitución. Y o sea, incurrían en el trabajo en horas extraordinarias y no realizaban los pagos que la regla establece. Ese era un 37%. Y tampoco solicitaban el permiso para elaborar horas extra ante la Inspectoría del Trabajo. Eso era más de la mitad de las empresas que él pudo estudiar, que fue un 58%. Y por ejemplo, lo último también, que las empresas que recurren al trabajo que en días feriados o de descanso, el 31% no cancelan estos días con el recargo que establece la ley. Y bueno, eso fue. Y ajá, disculpa, Ricardo. Y, Eh, ajá, entonces, bueno, a partir de esto que tú comentas, es un elemento además desde el punto de vista de no solamente la situación de precarización. Tienes personas en el sector informal que carecen de los mínimos y aún las personas que están insertas en el sector formal, digamos, en la economía, que trabajan en empresas formales, se enfrentan a esta situación. Y aquí yo creo que hay tres elementos claves que poner sobre la mesa. En primer lugar, la debilidad desde el punto de vista de el sistema de fiscalización, digamos, de las inspectorías del trabajo para poder velar por el cumplimiento de la normativa laboral desde el punto de vista de poder ejercer la facultad de supervisión para garantizar que este tipo de circunstancias no ocurran. Entonces, allí hay un primer elemento importante que poner sobre la mesa. Estamos hablando, de acuerdo a las cifras que tú presentabas, del año 2010. ujú. Tuvimos una reforma de la legislación laboral en Venezuela en el año 2012, que incluso modificó en alguna buena medida el régimen de jornada precisamente, el régimen de vacaciones, en fin, algunos aspectos. Desafortunadamente no hay datos estadísticos más recientes, como tú también señalabas, y además tenemos que considerar, digamos, el efecto o el impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo en esta última tanda de 2, 3 años. Además del efecto de emergencia humanitaria compleja también en Venezuela desde el año 2016. Pero creo que esta situación de partida del año 2010 te indica una serie de debilidades en el sistema laboral venezolano que pasan por la debilidad desde el punto de vista de la autoridad administrativa laboral para poder efectivamente ejercer la supervisión, probablemente en otra buena medida un tema de desconocimiento de parte de los trabajadores a los efectos de poder reclamar o hacer valer efectivamente el cumplimiento de la legislación laboral, porque de nuevo, te decíamos, el régimen laboral, incluso el régimen anterior a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo 2012, es un régimen que establecía o que estaba razonablemente acorde con los estándares
en materia de limitación del tiempo libre, vacaciones, etc. Entonces, de nuevo, seguimos mirando la presencia o la persistencia de otros elementos no necesariamente asociados a problemas formales en la legislación, sino más bien problemas de aplicación de esa legislación, Claro. que pasan también desde el punto de vista de responsabilidad, vamos a llamarla responsabilidad patronal. Luego, aquí a distinguir desde el punto de vista internacional en materia de derechos humanos y empresas, se habla de la empresa pública o las empresas de propiedad estatal como, o se les hace el llamado a que lideren con el ejemplo. Entonces, si miramos cómo está la empresa pública, la empresa de propiedad estatal, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones laborales, nos encontraremos también, en el caso venezolano, con una serie de debilidades importantes. En la misma lógica, y esto me parece además una distorsión terrible, es la idea de que solamente una empresa grande, una empresa transnacional o una empresa, eh, una gran empresa, una gran industria es la única que está en capacidad de cumplir completamente con la legislación laboral. Y no es cierto, es decir, yo creo que aquí también hay que mirar y reflexionar desde el punto de vista de cómo las pequeñas empresas tienen que mirar las obligaciones laborales. Por supuesto, tampoco podemos hacer abstracción que en los últimos años el gobierno ha promulgado una serie de legislaciones que generan indudablemente una serie de impactos y cargas sobre las empresas que hacen aún más costoso el, la gestión de las relaciones laborales. Pero eso no implica que se tengan que obviar obligaciones mínimas y básicas, es decir, las obligaciones en materia de tiempo de descanso. Esto también hay que mirarlo desde el punto de vista de cómo esto juega en un contexto de alta inflación, donde hay salarios nominales que no necesariamente acompañan la inflación y que de alguna forma es lo que puede motivar a personas a acceder a trabajar horas extra por el recargo que esto tiene o el impacto económico que esto tiene. Y aquí, bueno, esa tensión que siempre existe entre el pago del salario o el monto del salario del trabajador asociado a lo que debería ser un monto razonable para que pueda trabajar y disfrutar del tiempo de descanso frente a un contexto inflacionario donde este salario se le vuelve sal y agua por el efecto de la inflación sobre todo el sector de la economía. Sí, profe, y considera que hablando ya de esas empresas que la legislación está ahí, pero la deciden obviar o de repente incumplir en algunos aspectos, eh, ¿cree que el trabajador promedio venezolano, no tanto el que está informal, sino el que puede acudir a alguna empresa a trabajar en cualquier cargo que no sea de los cargos más superiores de la empresa, pero sea un cargo medianamente, no sé si importante, pero trabaja en una empresa privada, ese trabajador venezolano promedio conoce sus derechos o conoce la legislación para exigir, si se viola ese derecho al descanso, él podría exigir o incluso denunciar alguna violación? Mira, la verdad no tendría elementos para poder definir esto con claridad. Es decir, en una empresa donde exista un sindicato constituido, seguramente sí. En empresas donde no existan sindicatos, y aquí de nuevo la importancia también dentro de un sistema de relaciones laborales saludables de organizaciones sindicales autónomas que puedan efectivamente ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores de forma autónoma e independiente, cobra un valor importante desde la perspectiva de también ese proceso de educación de sus afiliados. Creo que ese sería el factor diferencial. Eh,
probablemente o en muchos casos lo que suele pasar aquí es que los trabajadores, en especial en tanto menor cualificación tienen, suelen ser víctimas precisamente por desconocimiento de esto. Cuando se dan cuenta es tarde, pueden acudir a la Inspectoría del Trabajo, que sería la instancia administrativa de control sobre esto, pero claro, ya el rol que puede jugar allí la inspectoría es más a posteriori, es decir, generar el pago del recargo o la multa o la sanción sobre la empresa por el incumplimiento. Entonces, creo que aquí más bien la importancia sería recalcar el rol preventivo desde el punto de vista de todas estas cosas, todas estas obligaciones deberían estar clarificadas. Desafortunadamente aquí hay ciertamente eh, sujetos que abusan de la buena fe de otros. Y es allí donde las autoridades laborales deberían actuar de un modo transparente, de un modo imparcial, desde el punto de vista de asegurar que se respete la legislación laboral como reglas de juego para todas las partes involucradas. Claro, pues. Y ahora ya, tomando en cuenta que mencionó lo de la COVID, según la última encuesta, Venezuela es el país más desigual de América en cuanto a ingreso promedio. ¿Cuáles políticas gubernamentales cree que se deberían tomar a corto, bueno, y a largo plazo para que esta desigualdad de ingresos, que al final termina también siendo desigualdad en calidad de vida, pueda paliarse un poco? Bueno, desde el punto de vista de la situación que origina este proceso de desigualdad, es decir, una brecha de desigualdad que se ha venido profundizando, no podemos verla desconectada de lo que ha sido definido por la sociedad civil, o caracterizado por la sociedad civil como esta emergencia humanitaria compleja que ha generado más de 7 millones de personas que han migrado fuera del país. Entonces, situados en esa lógica, el problema es un problema multifactorial que requiere también una atención en diversos frentes simultáneamente. Y esto supone desde la atención a los sectores, a los servicios públicos que impactan directamente la calidad de vida de las personas, pero también requiere necesariamente retomar los cauces institucionales y democráticos para la gestión de la conflictividad. Es decir, uno de los problemas que creo que hace parte de la generación de la crisis es que el Estado ha perdido su capacidad, ha perdido y ha renunciado también a su capacidad de gestión de las necesidades públicas, de sus responsabilidades públicas en una forma democrática e institucional. Miremos de nuevo, ya que estamos hablando en el ámbito laboral, como una obligación tradicional, que es la definición del salario mínimo, que de acuerdo con estándares internacionales y con las previsiones de la misma legislación, debería hacerse por un convenio tripartito entre el Estado, el sector privado y el sector empleador y el sector sindical o los representantes de los trabajadores, deja de ocurrir de esta forma y ocurre más bien por un acto impuesto directamente desde el Estado sin ese necesario diálogo social alrededor del proceso de definición de esa política. Entonces, en ese conjunto de medidas en diversos frentes que se deben tomar simultáneamente, una de ellas debería ser razonablemente recuperar los canales institucionales y democráticos para la gestión de los procesos de políticas públicas, que además deben incluir la transparencia, la participación de todos los actores involucrados sin discriminación alguna, porque el otro aspecto que también de alguna forma ha incidido negativamente en todo lo que ha sido la gestión de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela
es un terrible problema de discriminación por motivos políticos, donde los actores políticos, los actores gubernamentales, han tendido a excluir a las opiniones disidentes de esas mesas. Claro, Eh, lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en la discusión de los contratos colectivos de determinados sectores públicos, donde solamente el Estado se ha sentado con sectores sindicales que son afines al gobierno, dejando sin voz a otros importantes sectores de representación. claro. Em, bueno, profe, y la otra sería también teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, ¿cree que en Venezuela sí es posible aplicar exitosamente las políticas de inclusión social y económica? Bueno, y también política, por así decirlo. Bueno, yo creo que toda política, digamos, en un sistema democrático debe ser gestionada con la mayor participación, transparencia e intervención de los distintos actores. En la medida que un proceso de diseño, implementación, ejecución y evaluación de política pública tenga la mayor participación, es más factible que los resultados sean favorables en esa ejecución. Tanto que la premisa de un sistema democrático es la participación. En esa lógica, políticas que tiendan a la inclusión, que sean debidamente gestionadas con la debida participación de los distintos actores involucrados, las partes interesadas en la definición, que puedan intervenir en todos los procesos para hacer escuchar su voz, y que no se trate de imposiciones unilaterales, son mucho más viables. Es decir, imaginemos la política pública más incluyente posible, pero si esta es impuesta de un modo arbitrario, unilateral, desde la autoridad infinita del Estado sobre las personas, hay una razonable resistencia frente a esto. En tanto y en cuanto que si esto se trata de un proceso participativo, con construcción y participación, de nuevo, de todos los actores, porque el otro aspecto, o uno de los aspectos que mencionábamos es, en Venezuela hemos venido pasando de un discurso de democracia participativa, pero que realmente en el fondo no tenía mucho de participativo, es decir, era formalmente participativo, pero en el fondo las opiniones disidentes tendían a excluirse, es decir, solo me interesaba la participación de quienes piensan o quienes están alineados en la misma forma en que lo estoy yo. Y eso, en definitiva, lesiona el debate democrático y lesiona la posibilidad de una política pública viable, porque al final del día se deben respetar las reglas de juego de la democracia, y eso implica la voz y la participación de los sectores que puedan tener posiciones disidentes. Y Claro, cómo además el sistema procesa esas disidencias de manera que se respeten esos derechos de esas minorías y no sean simplemente atropellados. Entonces, en esa lógica, una política pública diseñada de modo participativo que incorpore todas esas visiones es mucho más eficiente, mucho más efectiva, y da muestras de sostenibilidad en el tiempo.